día, queridos internautas. Y bueno, el día de hoy queremos precisamente eso, invitarlos a ustedes y a nosotros primeramente a reflexionar desde la vista humana, ¿no? La vida de este gran santo, de este gran hombre, a quien el Señor tira del caballo, pero bueno, eso es más adelante lo que vamos a reflexionar. Te invitamos a que te quedes y compartamos la vida de San Pablo, quien es, él mismo se decía, si se fijan en algunas de las cartas que él escribió, siempre inicia escribiendo, San Pablo, apóstol de Cristo por voluntad de Dios, y ya ahí hace una especificación según la carta que sea. Y bueno, también es conocido como apóstol. Perdón, me dicen que no se escucha, Toño. ¿Sí? Sí. Vamos, que nos pusieron un mensajito que no se escuchaba. Muy bien, continuamos. Sí, entonces es correcto. San Pablo, quien él mismo se nombraba apóstol de Cristo por voluntad de Dios, y también en sus cartas siempre se dirigía deseándonos la paz y la gracia que hoy en su nombre, bueno, también queremos desearles a ustedes. Y bueno, también conocido como el apóstol, ¿cómo le llaman? ¿De la humanidad? Sí. ¿Sí se escucha? Gracias. Okay, gracias. Perdón, nos estamos distrayendo, pero bueno, vamos a continuar y ahorita regresamos para hablar específicamente cómo es conocido San Pablo. Los invitamos a que se queden, los vamos a pasar en cortito. Así es. Un mini video de la vida de la conversión. Justamente de San Pablo. Habla de la conversión de San Pablo, está es hecho en video, pero así como está escrito en la Biblia. Después de que veamos este video, entonces vamos a compartir cómo fue su conversión y parte de lo que él nos ha dejado. Considerado apóstol de las naciones. Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad de Damasco. Te dirán lo que tienes que hacer. Deja que te ayude. Me ha dejado ciego. ¿Quién te ha dejado ciego? Jesús me ha dejado ciego. ¿Jesús? Se ha vuelto loco. Vamos, Saulo. Tenemos que ir a Damasco. ¡Levántate!
Jesús me ha cegado. Trae unas cuerdas. Lo ataré a mi espalda. Ya han pasado 3 días. No quiere comer ni beber. Temo que se muera. Es débil, no ha soportado la presión. Bernabé, despierta. Bernabé, despierta. Ananías, ¿qué pasa? Tengo que hablar contigo. Sé que has venido a advertirnos de que Saulo es nuestro enemigo, pero... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Ananías? He tenido una visión. ¿Una visión? En mi sueño, Dios me ha hablado. ¿Dios? Debo buscar a Saulo y curarlo de su ceguera. Dios te dijo que buscaras a Saulo. Sí. ¿Dios? Dios, era Dios. Ananías, en primer lugar, si encuentras a Saulo, te detendrá o te matará. En segundo lugar, no está ciego, que yo sepa. Y tercero, no sabes dónde está. En la calle llamada Recta. En la casa de Judas de Damasco, donde ora y espera ansioso a que yo le devuelva la vista. ¿Dios te dijo dónde encontrar a Saulo? Esa es la casa, está justo ahí. Ananías, por última vez, Ananías, te lo suplico. Bernabé, tengo que hacerlo. Dios me dijo que lo hiciera. Ananías. Saulo, ha venido a verte un hombre. Me llamo Ananías. Sí. ¿Le conoces? Sí. Tuve una visión. Un hombre llamado Ananías entraría en la habitación. Pondría sus manos sobre mí y volvería a ver. Lo envía Jesús. ¿Jesús? Has sido elegido. ¿Elegido? Saulo. Dios me dijo que tú eras el instrumento que él había elegido para llevar su nombre a los gentiles. Puedes hacer que recupere la vista. El Señor Jesús que se te apareció cuando venías hacia aquí me ha enviado para que recuperes totalmente la vista y te llenes del Espíritu Santo. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Saulo. Saulo.
la bruma hubiese desaparecido de mis ojos. Gracias. Una cosa más. Dime. Dios me dijo, yo mismo le mostraré cuánto debe sufrir en mi propio nombre. ¿Sufrir? Sufrir en su nombre. El mismísimo Dios me ha llamado. Ananías, los creyentes son santificados con agua. ¿El bautismo? Bautízame. No estoy preparado. Soy nuevo en esta creencia. ¿Has hablado con Dios? ¿Quién puede estar más preparado? ¿Quién? Bautízame. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Bueno, el video, no sé qué tal les haya parecido. A mí, la verdad, me encanta ver bueno, hay una película completa de San Pablo, por supuesto. Muchas, sí. Pero ese fragmento de donde viene la conversión de San Pablo, la verdad, a mí me encanta, porque ahorita vamos a comentar, hay tanto yo creo que decir de él, muchísimo, porque San Pablo sabemos que es un apóstol de Jesucristo. Él, obviamente, él no estuvo junto con todos sus apóstoles cuando estuvo Jesús y que fue llamando de uno por uno. De hecho, él perseguía, bueno, ahorita lo vamos a mencionar, pero él fue un apóstol de Jesucristo y principal propagador del cristianismo, que tuvo una participación decisiva en la expansión de la iglesia desde su momento de conversión, como pudimos observar cómo fue su proceso de conversión ahí en el video. Y bueno, ¿qué podemos decir de él? Vamos a mencionarlo. Saulo, el futuro, obviamente, ahora San Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, hacia el año 8 de la era cristiana, pertenecía a una familia judía de la diáspora y como tal estaba sólidamente formado en la ley judaica. Pronto pasó Saulo a Jerusalén a completar su educación rabínica y su maestro fue el más autorizado rabino de entonces, Gamaliel, que le decían el viejo. Su gran talento le afianzó rápidamente en los principios de la ley antigua, que cita constantemente con memoria y con gran exactitud. Su carácter impetuoso le lanza un fanatismo exagerado en legítima defensa de la ley y tradiciones ancestrales. Entonces, fíjate, estamos hablando de San Pablo, de la vida de San Pablo, pero ¿quién era? Él era una persona preparada, era una persona que conocía perfectamente la ley judaica, que se instruyó al lado de Gamaliel, que él era una persona, bueno, pues que de hecho, era el preferido de él por todos sus conocimientos, sabía varios lenguajes. De hecho, bueno, entre los lenguajes, cuando leemos en la cita bíblica de Primera de Corintios, capítulo 13, del 4 al 7, donde habla sobre el amor, ¿no? Un canto que esperemos lo puedan escuchar al final de este programa, y que lo hemos escuchado en las celebraciones eucarísticas para las bodas, ¿no? Para los matrimonios. Para las bodas, en las oraciones también. Donde dice, si yo no tengo amor, de nada sirve, el amor nunca pasará. Pero a donde quiero llegar, él antes de esta cita bíblica menciona que aunque supiera todos los idiomas, que aunque sepas grandes cosas, que aunque hayas sido elegido, muchas cosas, si no tienes amor, nada vale. En este caso, ¿qué era lo que lo movía? Tenía mucho conocimiento, era el preferido de Gamaliel, era el elegido, se esperaban grandes cosas, hasta que llega Jesús, ¿verdad? Era un privilegiado, pero no tenía ¿qué? El amor que bueno, después reconoce, por supuesto. Entonces, sin ese amor,
vemos lo que es capaz de hacer, ¿no? Llegar a la persecución, al fanatismo, al legalismo, digamos que hasta pudiera tener espíritus de odio. Sí, un fanatismo exagerado, pensando que estaba defendiendo la ley como debería de hacerlo. Bueno, Así como hoy es. conocemos, digo, lo podemos ver acá en Oriente sin mencionar más. Así es, la historia de la iglesia se caracteriza porque este odio ha sido ya lejano hacia los cristianos, recordemos en los tiempos de la Inquisición, que duró que hace aproximadamente 500 años. Entonces, estamos hablando que esto no es nuevo. Esto que tenía Saulo de Tarso, aún no San Pablo, pues estamos hablando que era un corazón que no era lleno de qué, Alma, de nada del amor de Dios, o sea, por supuesto que no. Conocía la ley como ley, sí, o sea, como algo así, bueno, y esto no quiere decir que no se cumpla la ley como debe de ser, pero le faltaba eso que mencionas, el amor, realmente. Le faltaba la luz del Espíritu Santo para poder discernir entre qué es de Dios y qué es no, que hoy en la actualidad no sigue pasando, Alma. Pero bueno, vamos a caminar en cuanto a la vida de San Pablo. Y bueno, él dice, en las sinagogas de Cilicia debió de conocer la doctrina de la nueva fe cristiana por la predicación de San Esteban, que ya conocemos a Esteban, uno de los mártires. Y su celo e impetuosidad lo llevaron a unirse a los perseguidores de ello, convencido de que defendía la causa de Dios. Y dice, lo voy a leer literal lo que llegó a decir Saulo de Tarso. Yo perseguí de muerte, nos dice él mismo, a los seguidores de esta nueva doctrina, aprisionando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Eso dijo literalmente. Cuando estalló el motín que costó la vida a San Esteban, Pablo evidentemente tomó parte activa en él. Entonces, imagínate, ¿qué estamos viendo? Él creía que cumplía con algo, ¿no? Con una ley. De hecho, pudiéramos decir que hasta disfrutó de ver la forma en que murió este mártir, San Esteban, y él pues pensando que hacía lo correcto, ¿no? Mas sin embargo, estamos hablando que un corazón lleno de Dios no disfruta en hacerle un daño a nadie, aún y con que pudiera pensarse que es justicia, no puedes disfrutar, o sea, no es de Dios disfrutar haciendo el mal. Y ahora hablamos de odio, de mentira, de persecución, de que estaba lleno, ¿no? En ese tiempo, imagínense, bueno, como yo creo que muchos ya saben, no se vio en el video esa parte porque nada más hablamos de conversión, pero ¿qué pasó con San Esteban? Como él seguía ahora la nueva ley de Jesucristo, el evangelio de que hoy conocemos nosotros, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con él? Pues callarlo, decirle que eso era mentira y que estaba perturbando, bueno, a la gente, etcétera, que estaba blasfemando, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hacen? Sin contar todo lo que hizo Saulo de Tarso para trasladarse hasta este lugar, a Damasco, para ir a cumplir con esta misión, ¿no? Primero, bueno, pidió cartas para poder entrar, se traslada y viendo todo lo que implicaba un peligro para él. Y a Esteban, o sea, en ese momento él pensaba que estaba haciendo algo bueno, apoyando que lo lapidaran, imagínate. O sea, ver que lo están matando, lapidar es matarlo a pedradas, así. Qué dolor, pero bueno, en aquel tiempo ya se había constituido en Damasco un grupo importante de la nueva comunidad cristiana, del que pronto tuvo noticia Pablo, y con su afán, como nos decías tú, de exterminio, pidió al príncipe de los sacerdotes unas cartas de presentación para Damasco, a fin de apresar a los adeptos de la nueva fe, mas todo había de suceder de muy distinta manera, como hemos podido ver en el video. Él iba a Damasco, es como cuando nosotros tenemos planes de hacer algo, pero bueno, Dios sabe si se pueden llevar a cabo esos planes. Él es el que bendice o nos ayuda a seguir. Obviamente de muy distinta manera le sucedió a Pablo. Pero por supuesto continuamos. Obtenidas las cartas, Pablo y sus compañeros se acercaban a Damasco cuando de pronto una luz del cielo les envolvió en su resplandor. Pablo vio entonces a Jesús, a su vista cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atemorizado, por supuesto, como pudimos ver en el video, por eso quisimos presentárselo primero, para irnos así como que, bueno, voy a interrumpir un poquito. Cuando estamos leyendo esto, si hacemos un poquito de imaginación, podemos ver, o sea, de qué manera pasaría. Y entonces, atemorizado Pablo y sin reconocerlo, le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo entonces, temblando, preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Y respondióle Jesús: levántate y entra en la ciudad donde se te dirá lo que debes hacer.
hasta ahí. Híjole. Hay mucho por Hay mucho por decir, pero aquí algo que me llama mucho la atención es que le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Y obedeció? Porque obedeció, sí, o sea, si nos vamos al contexto, desde el inicio, en la conversión donde sucede todo esto, una luz del cielo lo envolvió en su resplandor. Cuando decimos una luz del cielo lo leemos literalmente, pero podríamos imaginarlo humanamente qué sucedería. Una luz del cielo, hablamos de que cuando experimentamos en un momento de oración, de adoración, de alabanza, en la presencia del Señor ante el Santísimo, al recibir la comunión, es un momento de gozo, de paz, de gracia que el Señor nos regala. Que quisiéramos alargarlo, y es un momento en el que nada cabe más que el Señor, ¿no? Contigo o en el mío. Imaginémonos en este caso una luz del cielo, pues estamos hablando que no es una luz, no es un foco, no es algo así, es algo más. Para que Pablo haya sentido temor, miedo, estamos hablando que lo cubrió de gracia, quizás una gracia infusa, porque en ese instante estamos hablando que un hombre que no era ignorante, que tenía conocimiento en las escrituras, era hijo de fariseo, era un hombre muy seguro de lo que sabía, de lo que hacía, tenía tiempo practicando su ley o en lo que él creía. No era un hombre tímido, al contrario. Entonces, si él se temoriza, estamos hablando de que recibió una gracia infusa, para sentir el llamado y reconocer al Señor. Él lo reconoció de inmediato, no dudó. ¿Dónde quedó el hombre fuerte, valiente para hacer el mal? Cuando leemos aquí que dice, escuchó una voz, Saulo, ¿por qué me persigues? Y estuvo Pablo atemorizado y sin reconocerlo preguntó, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Atemorizado. Ustedes o yo pudiéramos creer que aquel hombre del que iniciamos leyendo, cómo era, cómo se presentó hasta a la muerte de San Esteban, al martirio. Ahí enfrente. ¿Pudiéramos decir que es un hombre o que fue un hombre débil? Claro que no, al contrario, pudiéramos pensar que hasta cruel, Alma. Llega Jesús y ¿qué pasa? Todo lo contrario. ¿Cómo obedece? ¿Cómo se atemoriza? Primero lo reconoce y aparte la dicha y la gracia que le regaló el Señor, porque Él quiso, lo eligió Él. Si era un hombre, pudiéramos decir, no bueno, y el Señor le concede la gracia de poderlo ver, porque más adelante vamos a leer, los que lo acompañaban escucharon la voz, mas no lo vieron. Así es. Pablo sí lo vio. Y es una gracia, o sea, ¿quién lo pudiéramos? Fue una gracia en esa luz, y entonces obviamente eso nos habla de un encuentro con Jesús. Así es. Y ahí el cambio. Tú pecadora, yo pecadora, pudiéramos decir, yo vi a Jesús. O sea, no, perdón, pero hay una manera de encontrarte con él que bueno, pero, ya más adelante analizaremos y que esto nos puede servir. Pero en este caso estamos hablando literal de que Saulo, un hombre pecador, literal. Y acuérdense, dirán, bueno, ¿y por qué fue con Pablo? En evangelios pasados, no me quiero ahondar mucho, pero acuérdense que decía una parte del evangelio, y llamó a los que él quiso, así dice en su palabra. Entonces, digo, yo con eso pues ya no podemos cuestionar más por qué. Pero bueno, podemos ver más. Los compañeros de Pablo estaban asombrados, oían, pero sin ver a nadie. Fíjense, nada más Pablo lo vio, como lo mencionamos, los compañeros no. Y al levantarse, Pablo obviamente estaba ciego. Le cogieron de la mano y le condujeron a la ciudad, donde permaneció 3 días atacado por la ceguera, sin comer ni beber nada. Estos 3 días en los que estamos hablando de que es una ceguera física, pero estamos hablando de que en el espíritu por fin pudo ver la realidad. En esos 3 días se pudo encontrar con Jesús, con Dios mismo, a través de la oración, a través del ayuno, a través del ayuno del alimento y del agua. Estamos hablando que si pasó en un momento de ceguera, que también humanamente pudiéramos decir, bueno, es que yo acudo al encuentro con el Señor de más de una forma, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí. Pero a veces no somos pacientes, no entendemos humanamente que hay un tiempo en el que el Señor nos va a poder ver claramente el mensaje, la misión que tiene o la respuesta a cierta etapa de vida que estemos viviendo. Hablamos de las etapas que no nos gustan, que es tribulación, dolor, enfermedad, quizás. De las del gozo, ¿quién se queja, Alma? No, de esa nadie. Hay que le sigamos, no se nos hace chiquito. Pero cuando estamos en esas etapas que no nos gusta vivir o que se nos hacen difícil, queremos como que pase todo así, no queremos ni un día, ni 2, ni 3. En este caso, bueno, Pablo pierde la vista físicamente, recupera la espiritual, se encuentra en esos 3 días de alejarse de las cosas del mundo 3 para días. Encontrarse con Dios. Exactamente, esa es una, si ustedes se fijan, van a ver en ese relato 3 días. Y esos 3 días alejado de las cosas del mundo, aislado en algún lugar a donde le dijeron que ahí podía estar, así ciego todavía.
Y porque todavía no veía, todavía seguía ciego. ¿Y cuántos fueron los días que tardó Jesús en resucitar? Porque 3. Porque tuvo una misión, no porque no se pudiera, porque tiene una misión y tiene un porqué y un para qué en nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías, levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración. Ahí él lo confirma. Ajá. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Una característica de este momento en estos dos hombres, de Ananías y de Pablo ahora, estaban en oración. Y al escuchar. ¿Cómo fue que Ananías fue guiado por Jesús para que fuera a apoyar a Pablo? Porque estaba en oración, estaba en constante relación con Dios. Y Saulo, al momento de que queda ciego y que dura esos 3 días, empieza a hacer eso mismo para saber qué es lo que va a hacer, para poder escuchar esa voz de Dios. Y a la escucha del Señor, a Saulo le permite el Señor en una visión ver que va a llegar Ananías, le va a imponer las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Hablamos de la vista física. Sí, porque la espiritual, bueno, ya en ese momento, en esos 3 días de encuentro con el Señor, se la estaba devolviendo. Empezó, ahora sí, después de todos sus años en los que él se sentía vigoroso, fuerte, listo, inteligente, sabio, por fin se da cuenta que no es nada y que todo su pasado en el que se vanagloriaba, pues no era nada, ¿no? Que en realidad en estos 3 días comienza su verdadera sabiduría y su vida en el Señor. Su conocimiento real. La plenitud. Exactamente, o sea, el conocimiento real que debe de tener. Y bueno, como en esa visión que ya les comentaba Jazmín, que le reveló el Señor a Saulo, sucede exactamente así. Y nos dice el relato: fue Ananías, entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo: hermano Saulo, ¿me ha enviado a ti el Señor Jesús? El que se te apareció camino por donde venías y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. O sea, imagínense, llega Ananías a hacer esto. ¿Quién era Ananías? Pues un seguidor de Jesús ya, una persona que ya estaba en constante relación con Jesús en ese tiempo, que conocía su palabra, que conocía la buena nueva y que ya la anunciaba. En ese tiempo, si ustedes recordarán y lo pudieron ver en el fragmento, la manera como va Ananías, y creo que lleva a Bernabé, si no mal recuerdo, es el que le dice dónde lo va a encontrar. Están un poco, andan un poquito atemorizados, obviamente, porque todavía llevan las cosas un poquito, pues, a escondidas. O sea, empiezan un poquito a hablar libremente, pero sigue la persecución. Sigue la persecución. Y algo que quiero invitarles a reflexionar junto a ustedes, Alma y yo, bueno, es en esto que dice: me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo es inmediato, pasan los 3 días que el Señor sabe que es necesario para ti, para mí pasar, en este caso como Saulo, pero ¿qué le otorga el Señor? En ese momento hablando, le devolvió la vista física, tomó alimento y recobró las fuerzas. Cuando tú sientas que menos puedes hablando físicamente, es que Señor, ya no aguanto, ya no resisto. Si estás pasando por esa situación difícil, ten calma, que esos 3 días van a pasar y el Señor, de verdad, lo dice la palabra y lo dice la vida, en este caso de San Pablo, te va a renovar las fuerzas, te va a permitir ver lo que no estabas viendo y gracias a ese dolor o a ese momento de dificultad podremos ver con claridad. Todo tiene un propósito y en este caso aquello que estamos viviendo, Alma, y que eso sea una invitación de fortaleza, en este caso como este santo, esta vida, que vendrán tiempos mejores en el que el Señor te va a llenar y te va a dar, pero que era necesario, si no, no podrías recibir esa gracia del Espíritu Santo a través de lo que te quiera regalar el Señor en esa experiencia. Pero aquí la actitud, o sea, bueno, que tomó Pablo, porque él pudo decir: ay, quedé ciego, y empezar a renegar, a molestarse, a enojarse, a ir a buscar a ver qué remedios pueden tener. No, él esperó escuchar la voz de Dios en esa, si se puede decir, mala o pésima situación que estaba pasando, desde quedarse ciego, imagínense. Él, ¿qué trató de hacer entonces? Sí, ahora sí que aislarse, buscar silencio para poder escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que le iba a decir? Hagan de cuenta, lo detuvo como quien dice su caminar para decirle: espérate, piensa, ora
Y fíjate qué es lo que yo te voy a decir para que puedas seguir caminando. A veces nos tenemos que detener en nuestro andar diario y escuchar la voz de Dios para saber si voy bien o si debo de, o qué camino es el que debo de tomar. Cierto, pero también quisiera apoyar en algo, ¿no? Que siento yo que quiere manifestar el Señor su grandeza y su poder. Pablo llevó, ¿cuánto tiempo te gusta que haya estudiado? Los idiomas, todo lo que sabía, el conocimiento, la experiencia que adquirió con Gamaliel. ¿Cuánto tiempo te gusta? ¿Un año? No creo. No. Ahí cuando empezaban a estudiar la ley judía, ellos ya empezaban ya desde los 12 años o más o menos, sí, desde chicos. Ajá. Muy bien. Es cuando Pablo obedece y le dice, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿No? Creemos que recibió una gracia infusa. Infusa quiere decir que no fue adquirida con el tiempo, con un conocimiento del día a día, del de crecer, como fue en su pasado, como nosotros aprendemos desde niños, no sé, gatear, caminar, el ir al kinder, a la primaria, no. Estamos hablando que fue adquirida así. Por eso pudiéramos pensar, ¿no? Que no cuestionó, no dudó, ay, ¿por qué me dejaste ciego? Al contrario, porque en ese momento Dios manifestó toda su gracia a través del Espíritu Santo y le permite creer, ver, revelarle que es Él. Bueno, continuemos. Se convirtió accediendo al bautismo y predicando en las sinagogas al Hijo de Dios con gran asombro de sus oyentes. Se retiró a la Arabia por un tiempo y ahí, antes de volver a Damasco, permaneció entregado a la oración y en trato íntimo con el Señor. Regresó luego a la ciudad, entrando de lleno en su función de apóstol y en su gran labor evangelizadora. En su función de apóstol, fíjate nada más, se retiró a Arabia, continuó en oración. Estamos hablando que ya fue dotado, elegido por una gran misión, bautizado, le renovaron fuerzas, pero depende de él acudir a ese encuentro en el que el Señor lo llamó. Depende de ti, depende de mi alma, querer encontrarnos con el Señor. Hablamos hablando, ¿qué es lo que nos sostiene espiritualmente? La oración. La oración. Bueno, claro, hay más cosas, pero en esta parte importante que estamos hablando, ¿qué fue lo que le ayudó a sostenerse? Fue la oración. O sea, tener esa relación íntima con Dios. Podríamos decir, hace 8 días hablábamos de que no es tan bueno el activismo y hablamos también en el servicio en el Señor. Si tenemos activismo, en verdad estamos teniendo tiempo para ese encuentro íntimo con el Señor, aún y en que en medio de las actividades hacia la iglesia, hacia el hermano, en diferentes ministerios pudieras estar sirviendo. Para la obra del Señor no es que sea malo, pero tampoco es bueno, ¿no? Entonces eso es un llamado importante a rescatar, a defender, así como de vida espiritual, que no morir, defender ese encuentro íntimo con el Señor. Hablamos en este caso de la oración, pero ya hemos hablado más de una vez de qué forma pudiéramos hacerlo. Tener esa relación diaria con el Señor. Y es así, como de perseguidor de Cristo. Imagínate, ahora es apóstol de Cristo. Apóstol de Cristo, fue perseguidor y ahora se convierte en apóstol de Cristo y obviamente fue instrumento importante para la conversión del mundo, de los gentiles, porque a él le dijeron, tú vas a llevar el evangelio a los gentiles, o sea, a los que no eran en ese tiempo del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, bueno, como instrumento le debemos grandes cosas y bueno, parte de lo que queremos reflexionar. ¿Continuamos? ¿Qué hora es? ¿Corte o seguimos? Sí, no, estamos bien hasta... Y bueno, podemos, esta conversión de San Pablo, ¿qué es lo que aparte de cómo la veo yo, qué me dice a mí, qué me deja a mí este relato? ¿Para qué me sirve a mí la conversión de San Pablo hoy en mi vida diaria que estoy llevando yo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Para qué te sirve a ti? Pues eso es lo que también queremos compartir. Necesitamos conocer cómo fue San Pablo, como ya lo pudimos ver en el video un poquito, cómo fue su conversión, qué le dijo el Señor, cuál era su estilo de vida, para poder entender entonces hoy yo cómo estoy viviendo y para qué me puede servir a mí esa conversión de San Pablo. ¿Sí? Así es. Entonces, bueno, la fiesta de San Pablo, la conversión de San Pablo nos motiva a querer dejarnos transformar en ese encuentro personal con Cristo resucitado. A ese llamado, bueno, ahorita lo reflexionamos en San Pablo, pero ese llamado estamos todos, ¿no? Claro. Hasta a través de este mismo programa, si recibes un mensaje, algo que te haya llamado a ti, obviamente no es ni alma ni genio, pero estamos hablando de que Dios propicia muchos encuentros para llegar hasta ti. Entonces la invitación es esta: si tú nos estamos dejando transformar por ese Cristo resucitado que da todo por nosotros. Todo por nosotros. Esa es lo importante de la conversión de San Pablo. Y bueno, esta también nos invita a la esperanza
a la confianza en Jesús, a quien no le importó nuestro pasado, al igual que con Pablo, sino que Él nos mira siempre con amor y nos lanza al futuro para que seamos testigos, evangelizadores de su perdón, de su amor y de su presencia. Siempre nos alcanza en donde quiera que estemos, siempre nos sale en encuentro para manifestarnos su amor y su perdón. Entonces, al igual que a Pablo, a nosotros también Jesús todos los días les aseguro que nos sale a nuestro encuentro y no nos va a tirar de nuestro caballo, pero sí nos puede tirar del pilar en donde estamos sostenidos, de nuestro orgullo, de nuestra situación de vida en la que estamos. A lo mejor de ahí sí nos va a tirar, porque todos los días va a salir a nuestro encuentro, porque a él no le va a interesar, a Jesús no le interesa nuestro mal pasado que hayamos tenido. O sea, a él le interesa hoy, ahorita, que me está deteniendo, que me diga, haz un alto y fíjate cómo mi amor te puede llevar a que vivas una vida feliz. Y lo más importante, que a través de esa felicidad terrena podamos obtener la salvación eterna, que es a lo que vivimos. Bueno, esa es parte principal. Así es. Sabemos que Pablo, antes de su conversión, a quien se le conocía como Saulo, pertenecía a los fariseos y era conocedor de la ley, cumplía a la perfección la ley, pero era incapaz de reconocer a Jesús aún en medio de su ley. Sabemos también que pertenecía a una familia muy creyente y religiosamente hablando muy comprometida. Era un hombre trabajador, responsable, aguerrido, sincero, leal, apasionado, dedicado, con virtudes, pero le faltaba lo importante, ¿no? Encontrarse con Jesús para quedar verdaderamente transformado. ¿Sabes qué se me viene a la mente ahorita con esto? O sea, era un hombre cumplidor, cumplía la ley, trabajador, aguerrido, conocedor de la ley y le gustaba que se llevara a cabo. Hoy en día, ahorita se me venía a la mente ahorita que leía esto, realmente de verdad no lo había pensado así, pero ¿cuántas personas habemos? Me puedo contar en ellas o hay, no sé, en donde sabemos, pues mira, los mandamientos de la iglesia dicen que tienes que ir a misa los domingos y si no es pecado. Y tú vas a misa por cumplir el mandamiento. Y conozco personas, o sea, se los pongo como ejemplo en que, de hecho, van a misa y a lo mejor están hasta atrás, pero ellos, no importa, o sea, ellos fueron a misa, no escucharon porque se están distrayendo, porque platican, pero ellos piensan que por el hecho de entrar a la iglesia y estar en la celebración eucarística que estuvo ese día, ya vine y hasta lo dicen así, bueno, ya cumplí, ya ahora sí ya estuvo aquí, pero no comulgaron tampoco. Entonces ahí nos está pasando lo mismo que San Pablo. A lo mejor estamos cumpliendo la ley por la ley, pero no nos estamos encontrando con el amor que es Jesús. No nos estamos teniendo esa relación verdadera en donde disfrutamos su palabra, disfrutamos cada oración que lleva el sacerdote, disfrutamos las ofrendas en el altar, disfrutamos su alimento que es la Eucaristía y él mismo. Tal vez eso puede ser un ejemplo, se me venía ahorita a la mente, en donde podamos estar cumpliendo nosotros la ley por la ley. Por la ley y sin darnos cuenta que, bueno, estamos siendo llamados a encontrarnos con Jesús, quien va a dar verdaderamente sentido a nuestra vida, verdaderamente sentido a las obras que realicemos, hablando de las ordinarias, y en este caso nuestro estilo de vida espiritual es quien verdaderamente le va a dar un sentido, si no lo demás quedaría como San Pablo, a todo, legalista. Jesús le sale al encuentro, al igual que nos sale a cada uno de nosotros para liberarnos de nuestra ceguera interior. Muchas cosas nos perturban o nos distraen, acaparan nuestra atención y nos hacen ser distraídos de las cosas que verdaderamente importan. Y con esto pudiéramos hasta compartir, Alma, lo que dice San Pablo propiamente en segunda de Colosenses, capítulo 3, del 5 al 8, y dice: hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Las cosas que nos distraen no necesariamente, palabra de Dios, perdón. Las cosas que nos distraen no tendrían que ser necesariamente malas, ¿no? ¿No? Una drogadicción, no. Pero hablando de propio trabajo, las pasiones, el deporte, cierto alimento, a lo mejor hasta el amor desmedido que le pudiéramos tener a la pareja, a ciertas actividades. El preocuparte de más por tener las cosas materiales que te faltan. La vanidad, no puede ser malo. Eso pudieran decirlo como lo dice aquí San Pablo, una manera de servir a otros, a ídolos más bien, ¿no? Tales cosas atraen los castigos de Dios. Pues bien, ahora rechacen todo eso: enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se puedan decir. Palabra de Dios.
Y bueno, aquí hablando de las palabras malas que pudiéramos decir, Alma, esa es una invitación, bueno, no lo digo yo, ¿verdad? Estamos diciendo, viene la palabra, que no se nos haga como hago un paréntesis para papás, formadores, de verdad dirigirnos con una falta de respeto hacia los hijos, que yo no, de verdad no quepo en esos lugares en donde como menores de edad hablan con palabras antisonantes hacia sus papás, les faltan el respeto de una manera, y como a los papás peor se les puede, o sea, el niño solo está adoptando una imagen de lo que le están mostrando, un vocabulario, ¿no? Por imitación. Pero como a ti papá, como a ti mamá, abuelito, se te puede hacer gracioso ver que tu hijo te falta el respeto y que de su boca salgan semejantes palabras, ¿no? No nos adaptemos a este mundo de esa forma, es una invitación que yo creo que nos haría la palabra a nosotros, ¿no? A todos. No está bien, no es correcto, no nos conviene, no nos perdamos el respeto, y de verdad que eso no nos cause gracia, porque eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Yo no me imagino que Jesús le hablara hacia su padre. No, imagínate. Jamás. O sea, no. De verdad. Con la palabra que hoy es muy común que te hablan, o sea, ya no te dicen por tu nombre, ya te hablan por la misma palabra. Imagínate, yo, o sea, no me imagino a María o a José hablándole así. Y tú mencionas una palabra. Ay, pero hablando una palabra tal cual de 4 letras, Dios santo, no es necesario decirla. Pero bueno, regresamos a esto. Bueno, entonces todos estamos llamados a encontrarnos con Jesús resucitado, con el único que le da sentido a nuestra vida, existencia, y a ese encuentro al que debemos actualizar cada día con su palabra y a través de la gracia que nos va dando a través de la celebración eucarística, porque por ahí pudiéramos decir, Alma, bueno, es que yo leo la palabra, pero, o sea, no discierno, no le entiendo, no le comprendo. Más sin embargo, eso te va a ir santificando, aunque tú creas que no le estás captando. Aunque nosotros creamos, acuérdate que en la lectura de ayer nos decía que el sembrador siembra, pero ¿quién es el que da el fruto sin que nos demos cuenta? O sea, la palabra de Dios siembra en nuestro corazón y el Señor la va regando, y sin que nos demos cuenta, Él nos va ampliando ese conocimiento o nos va revelando ciertas cosas que son necesarias. Y de eso hablaba ayer. De hecho, hasta una imagen, ¿no? Donde decía, el hombre es el que siembra, pero el que da el fruto, bueno, es Dios. Obviamente. Saulo hacía todas las cosas bien, según la ley, la cumplía a la perfección, pero le faltaba encontrarse con Jesús. Bueno, ya muchas veces nos puede haber pasado a nosotros lo mismo, hacer las cosas entre comillas bien, pero nuestros actos no trascienden a algo más. Pensamos que solo el hacer nuestros deberes, que creemos que es algo bueno o es una cosa buena, me dará la felicidad, y no, seguimos con ese vacío del Señor. Ante las buenas cosas, ante las buenas obras, es necesario que nos dejemos transformar radicalmente por Cristo Jesús, por Cristo resucitado. Ese encuentro de verdad, se los podemos decir nosotros, yo creo que Jazmín también lo podrá confirmar. Al momento en que te encuentras con Jesús, de verdad que tu vida cambia. Nos pasa lo que a Saulo. Nos detenemos en ese camino y empezamos a andar por en donde Él nos va diciendo, sí, claro que en el caminar nos podemos equivocar, pero ya habernos encontrado con Jesús una vez, las cosas ya no es lo mismo. Tu vida cambia totalmente. Claro, yo no pudiera decir que mi vida que diera yo, ¿verdad? Porque haya tenido un proceso de conversión tan radical como San Pablo, no. Más sin embargo, sí te pudiera decir. Pero si has tenido un encuentro con Jesucristo. Claro, que en mi vida no es igual sin Él, que ahora que estoy en ese proceso de quererlo conocer. Pero bueno, 3 cambios radicales en San Pablo por su conversión nos ayudarían bastante. ¿Cuáles serían? El primero es... Te mencionamos 3 por decir algo. Queremos compartirte 3, pero hay muchos y le seguimos reflexionando. Más que podemos sacar. Si ustedes también leen esas lecturas, los pueden analizar. Uno de ellos es que le transforma su pensamiento a tal grado que en su carta a los filipenses, si podemos ver en la Biblia, dice que tiene todo por basura con tal de ganar a Cristo. Su escala de valores cambió radicalmente cuando encontró en el Señor la verdadera fuente del amor y de su felicidad. Lo que antes tenía por valioso al conocer a Jesús pasó a último término. Eso es parte de lo que te decimos, que cuando te encuentras con Jesús, de verdad tu vida cambia. Claro que es un proceso, es un caminar, hay muchas cosas que hay que modificar, pero sí, lo que antes nosotros a lo mejor considerábamos importante, hoy ya lo tenemos, pues como en último término, ¿sí? Empezando por un ejemplo, pues alguna cosa material, a lo mejor uno le daba demasiada importancia al poder trabajar y tener un bienestar económico, tener esto, lo otro, pero entonces eso te quitaba, ¿no? Hasta lo renovando. Te quitaba tiempo también para estar con Dios.
Hoy nuestra prioridad es estar con Dios y sabemos que Dios nos va a proveer, nos da fuerzas para sacar nuestras necesidades diarias. O sea, cambia el pensamiento. Así es, otro cambio radical a través de la conversión de San Pablo es que le cambió la visión que tenía del hombre. Antes de su conversión, bueno, le tocó presenciar la muerte de San Esteban y podemos ver que él fuera cómplice, o sea, San Pablo no pudo haber sido cómplice de esta corazón. muerte. Ajá. O sea, después de su conversión, ¿qué pasa con San Pablo? Pues ahora se dedica a restaurar la dignidad del hombre. Predicaba siempre a favor de los hombres, estamos hablando hombre y mujer, ¿no? O sea, literal, un hombre en general, no hablamos del sexo femenino o masculino, ¿no? Y eso lo podemos ver a través de, bueno, los lugares donde en verdad abundaban, pues era griego, abundaba la promiscuidad, ¿no? La prostitución, como nos insiste, ¿no? En no las que cartas de San Pablo las podemos ver. No que perdamos la dignidad, no, porque nuestra dignidad es inalienable, nadie nos la da, nadie nos la quita porque fue otorgada por Dios. Mas, sin embargo, no darle un mal uso a nuestra dignidad. Y bueno, el tercer encuentro con Cristo le inspira a dar una respuesta libre a Dios, Alma. Aquí está la sinceridad de su conversión, que deja su mundo atrás para ir a hacer lo que Dios quiere que haga. Y eso implica quitarnos de la comodidad. Sí, eso. De lo que no nos gusta. Ay, no es que aquí sí quiero a Diosito, pero acá ya no tanto. Pero aquí es esto, una respuesta libre y sincera. Como nos dices, bueno, dejar a un lado realmente lo que no nos está permitiendo seguirlo como Él nos pide. Así es. Entonces, bueno, elige de qué lado vas a estar. O recoges, como dice la palabra, o recoges o desparramas. O estás con Jesús o estás contra Él. Entonces, bueno, parte de la conclusión es esta. El espíritu de Pablo es una de las más grandes manifestaciones del espíritu de Jesús y que sigue actuando en estos tiempos, en todos los tiempos, a través de sus cartas. Un hombre lleno de gracia, al igual que nuestra Madre María, ¿verdad? Una gracia otorgada por Dios. Y bueno, un hombre también de grandes virtudes, entre ellos valor y fortaleza. Valor. Estamos hablando para decidir, ya te decidiste por el Señor, valor aún y con que te digan aleluya, que te señalen o que te exijan a lo mejor, que porque tú sigues al Señor se te exige una perfección, se necesita valor, ¿no? A veces hasta esas diferencias van a estar dentro de tu mismo hogar o en tu mismo trabajo o con a lo mejor al mejor amigo, ¿no? Puedes tener un mejor amigo y ahí va a estar ya también la diferencia o la división. Fortaleza para resistir ante la prueba. Estamos hablando que San Pablo fue un hombre que enfrentó maltratos, golpes, encarcelamientos, hambres. San Pablo tenían que sacarlo de la ciudad, tenían que sacarlo escondidas. Ustedes saben que en ese tiempo una ciudad se limitaba por Vargas, pues era rodeada. Entonces, para perseguirlo, sabían que se encontraba en cierta ciudad y obviamente los otros discípulos o los compañeros de él lo sacaban, no se cuenta, lo bajaban por la barda, por la parte de atrás para que se pudiera escapar. Y al igual que María pudiéramos hacer una semejanza. Nosotros pudiéramos pensar que para María fue fácil ver que crucificaron a su hijo injustamente. ¿Creen que no fue valiente? ¿No tuvo fortaleza, tuvo obediencia para aceptar la voluntad de Dios? Pues que hoy ellos, María Santísima y en este caso la vida de San Pablo, sean un testimonio de vida que nos lleve a inspirarnos, ¿no? A alcanzar ese camino santo que Dios tiene para nosotros y que también, al igual que San Pablo, nos va a llenar de su gracia, de fortaleza, de dones especiales y que también va a renovar nuestras fuerzas y que tendríamos que ser, bueno, ser dóciles a ese encuentro íntimo con el Señor, que es nuestra fortaleza y que además no debería pesarnos estar con quien amamos, ¿no? Estamos hablando que estamos siguiendo a Jesús libremente por ese amor puro que tiene hacia nosotros y que sentimos en plenitud. Entonces, en respuesta no es un peso, una carga, no es un estilo de, ay, es que tengo que, es una respuesta de amor. Entonces, bueno, para concluir, ¿qué, Alma? ¿Pablo fue un discípulo? Bueno, para poder concluir, podemos decir que Pablo fue un discípulo con un profundo amor a Dios, un testigo fiel del Señor, un hombre de iglesia comprometido, emprendedor, sin cobardía, pero sobre todo enamorado de Cristo, que eso es lo que tenemos que hacer principalmente, enamorarnos de Cristo. Y bueno, así estamos casi concluyendo el día de hoy mini reflexión de la vida de San Pablo o Saulo de Tarso. Antes de terminar, Alma, hay que compartir quisiera los comentarios. Quisiera ver, eso es con lo que estaba ahorita batallando un poquito, pero ahí vamos. Así es, por ahí queremos agradecer a quienes están escuchándonos o siguiéndonos a través de Facebook.
Si no los mencionamos a todos, de verdad discúlpenos, Pero menciona esas. Tengo aquí algunos que podemos estar. Bueno, está Mariana, estaba Jazmín Acosta, la vi al principio, por eso ahorita ya no la veo. Promoción en redes. Sergio Arturo García nos decía saludos de Mariana, Benjamín y Sergio, muchas gracias. Saludos. Y nos hacía el comentario, dice, todos necesitamos caernos de nuestro caballo para observar esa luz del Señor. Amén. Así es. O sea, también David Rodríguez, Davidcito dice saludos, Yassi Alma, muchas gracias. Saludos, Angie Martínez, Dios te bendiga. Angie también, Jasi Hernández, Jazmín Acosta y 3 personas más, dice, no me deja ver quiénes, pero lo están viendo. Gracias, Jasi, desde San Miguel de Allende, yo sé que estás allá, y otras personas que ahorita lamentablemente no puedo acceder a ver los demás comentarios, porque tengo más comentarios, pero no los puedo abrir. Ajá. Pues bueno, antes de concluir este tema, queremos seguirlos invitando a que nos escuchen o nos sigan a través de Facebook el próximo sábado en punto de las 12:30 del día. De verdad que lo hacemos con mucho cariño. No venimos a instruir nada, sino a compartir, a reflexionar lo que harías tú, quizás con un hermano de célula o con un familiar, o saliendo de la homilía, celebración eucarística, en lo que te dio el Señor en la homilía. Es a reflexionar, ese compartir que nos enriquece y nos edifica humanamente. Eso es algo que queremos compartir aquí con ustedes a través de este programa de radio Dulce Encuentro con María, que es una red social que queremos aprovechar precisamente, ¿no?, para seguir ese camino como San Pablo, no ser apóstol de Jesús, y bueno, también pidiendo la inspiración al Espíritu Santo, ¿no?, esposo de Mamá María. Y bueno, tenemos un cantito por ahí también. Ay, precioso. Que esto nos habla, la cita bíblica, ¿cuál es? Es Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Esta nos habla del amor, o sea, que el amor nunca va a pasar. Comparte que fue tu canto o canción en tu fue boda. mi escrito de las oraciones cuando se casa uno ya ven que hay alguna persona que son los padrinos de oraciones y bueno, ya cada quien escoge. A nosotros nos dieron esta oración, esta de Primera de Corintios 13 del 4 al 7, donde dice el amor nunca pasará, y bueno, habla precioso, ¿sí? El amor nunca, ¿cómo dice? El amor nunca El amor no es envidioso, el amor no es desleal. Y bueno, los invitamos a que lo escuchen a través de este canto. Es una guitarra y es una señorita Verónica que canta preciosísimo. No se necesita más, de verdad, la palabra lo dice todo. Y espero que les guste esta versión muy, muy actual, que a mí me encantó, Alma. Sí, a mí también me gustó mucho, y los dejamos con este canto y nos despedimos del programa. Se despide de ustedes, Alma Delia Alonso. Su hermana en Cristo, Jazmín Martínez, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hasta la próxima. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo
terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.